seguimiento. Ahora vamos a hacer con el método también utilizando la herramienta análisis de datos, que posiblemente es un método más simplificado, pues, ¿no? Lo único que hay que tener ahí el cuidado es de efectuar la interpretación, no es solamente seleccionar las variables y colocar la salida que nos da Excel, sino para nosotros lo más importante es responder a las preguntas que siempre nos hemos formulado en el paso 1, en el paso 2, en el paso 3, etcétera, comenzando con lo que es el establecer las hipótesis, ¿no? Y todo también va a depender de las preguntas previas que nosotros respondamos, como hemos estado haciendo hasta ahora los ejercicios. Solamente que ahora vamos a tratar de utilizar la herramienta análisis de datos y comprobar también si lo que nos da esta herramienta es similar a lo que nosotros obtenemos manualmente, colocando las funciones que tenemos disponibles en Excel, ¿no? Bien, entonces vamos a compartir. Bien, entonces vamos a hacer este ejercicio. No sé si pueden visibilizar, ya pueden ver la pregunta o todavía. Sí, se ve. Bien, entonces ahí tenemos la pregunta. Bueno, la pregunta es una pregunta aplicada a forestal y es una pregunta o un ejercicio que se requiere hacer cuando nosotros queremos comparar, ¿no? Cuando queremos comparar y posteriormente, una vez que nosotros comparemos, probemos la hipótesis, podamos ver cuáles han sido los motivos, si es que hay diferencias, para que en un lugar haya obtenido un crecimiento mayor en diámetro, los arbolitos de la especie Tectona grandis, de teca, o de que haya tenido un menor crecimiento, ¿no? Entonces acá la pregunta dice, se quiere comparar el diámetro a la altura del pecho promedio de los árboles de teca, ¿no? Ustedes saben que esta especie es una especie que se ha estado plantando en diferentes regiones y es una de las que ocupa una buena cantidad de superficie en cuanto a especies de plantaciones, ¿no? De plantaciones forestales. Además, es una especie, la teca es una especie que tiene mucha demanda porque su madera tiene unas buenas propiedades, ¿no? Tanto físicas, tecnológicas, mecánicas, etcétera. Entonces, por ese motivo, esta especie es sumamente demandada y también tiene la otra ventaja de que no es una especie que nosotros requerimos una gran cantidad de tiempo para que podamos aprovecharla, ¿no? Entonces, tiene muchas ventajas y, como les decía, en Santa Cruz y en Cochabamba y en algunos otros departamentos, se han implementado proyectos de plantaciones con teca, ¿no? Que muchas de ellas, especialmente las que están en Santa Cruz, son de bastante tiempo, por lo tanto ya se tienen una buena información en cuanto a su crecimiento, en cuanto a su producción, etcétera, ¿no? Bien, entonces lo que queremos ver ahora es comparar justamente el crecimiento, el diámetro, pero en dos áreas. Una en el trópico de Cochabamba, en la región del Valle del Sacta, en Cochabamba, en el Chapare, y otra en Buenavista, acá en Santa Cruz, ¿no? Entonces, para esto se han medido el año 2008 en las parcelas a los árboles que tienen la misma edad, ¿no? Entonces, para comparar el crecimiento en diámetro, nosotros tenemos que la implantación de estos proyectos de plantación en estas dos zonas han sido en el mismo momento. Por eso que tenemos en los dos lugares
árboles de la misma edad. O sea que en ambas plantaciones hemos medido el diámetro de árboles de una edad de 7 años. Lo que queremos es probar la hipótesis de que el crecimiento en diámetro, en la variable diámetro, es diferente en estas dos áreas debido a las condiciones ambientales, ¿no? Ya que las semillas de ambas áreas tienen la misma procedencia, tienen características genéticas similares. O sea, eso significa que las semillas tienen la misma procedencia, ¿no? Se ha obtenido, es la misma variedad, tiene todas las características genéticas similares. Y lo único que se ha hecho es agarrar un conjunto de estas semillas para realizar la plantación en Cochabamba y la otra en Santa Cruz, la otra parte de las semillas. Entonces estamos queriendo ver en la plantación qué otras, si es que encontramos diferencias significativas en el crecimiento del diámetro, después tenemos que investigar. Un segundo paso en la investigación sería investigar qué aspectos ambientales han podido influir para que uno de ellos, en una de las áreas, tengamos un mayor crecimiento en diámetro que en la otra área, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos los datos, estos son las mediciones, tanto en el Valle del Sacta como en Buenavista, y lo que tenemos que hacer es probar la hipótesis con un nivel de significación del 5%. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Hola. Karen Pérez, ¿me escucha? Sí, ingeniero. ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta sobre lo que hemos explicado del ejercicio? No, todo está bien. Bien, si alguien tiene alguna duda, entonces lo tiene que decir. Ya hemos dicho, la idea es que en estos ejercicios aclaremos todas las dudas, ¿no? Bien, entonces, este es un ejemplo que se va a dar, que se puede dar. Entonces, nosotros vamos a irnos a Excel. Vamos a irnos a Excel. Bien, no sé si pueden ver Excel. Bien. ¿Ya se ve bien? Ya. Se ve, doctor, se ve. Bien, entonces, bueno, ahí está la pregunta que ya hemos analizado. Bien, y como en el anterior ejercicio, las preguntas previas son las mismas que tenemos que hacer, ¿no? Eso es para que nosotros nos podamos ubicar en el contexto del ejercicio, pero también ubicarnos en qué caso nos encontramos, ¿no? Porque ya hemos dicho, cuando comparamos dos poblaciones, que en este caso nuestras poblaciones serían las plantaciones de teca en el Valle del Sacta en Cochabamba por un lado, y por otro lado las plantaciones de la misma especie de teca, pero en otra área, en Buenavista. Entonces, tenemos que definir eso, la variable aleatoria, cuáles son las poblaciones, si las muestras son independientes, ¿no? Y posteriormente vamos a tener ahí una pregunta que tenemos que responder con un procedimiento, que es: ¿las varianzas de las dos poblaciones son iguales o son diferentes? Entonces, eso no podemos responderlo simplemente con analizar la pregunta, eso lo tenemos que responder utilizando un método estadístico, ¿no? Para poder comparar las varianzas de ambas poblaciones. Bien, entonces vamos a colocar la primera pregunta. ¿Cuál es? Aleatoria. Bien. Entonces, ¿cuál será la variable aleatoria? Indudablemente ahí la variable es el diámetro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la variable aleatoria? Es el diámetro. El diámetro a la altura del pecho en árboles de una edad de 7 años. Y ese diámetro está en centímetros. Bien, ya tenemos entonces nuestra variable aleatoria. Bueno, ¿qué podemos decir en relación a nuestra variable? Esta es una variable aleatoria continua. Por lo tanto, estamos suponiendo que se distribuyen normalmente y sus parámetros son mu, la media poblacional, y sigma cuadrado, la varianza poblacional.
Y nosotros tenemos que probar hipótesis en relación a uno de estos dos. Entonces, acá vamos a indicar cuál es el parámetro. Cuando aparece no. Que queremos probar. Como cuando aparece no. Entonces, ¿cuál es el parámetro que queremos probar? Con D. Entonces, el parámetro que queremos probar, tenemos acá dos opciones, la media poblacional o la varianza. Acá, lo que hemos medido, vamos a comparar sus promedios, ¿no? Vamos a comparar, y eso acá ya en la pregunta dice, se quiere comparar el diámetro a la altura del pecho promedio. Entonces, acá, el parámetro es la media poblacional. Y la media poblacional nosotros lo denotamos con el símbolo de mu, ¿no? Eso también ya sabemos, mu, ¿dónde está? Bueno, acá tiene que estar mu. Bien, entonces vamos a tener el símbolo de mu, acá está mu. Bien, entonces cerramos. Esa sería entonces la media poblacional, ¿no? Bien, la siguiente pregunta es, ¿no? Las muestras son independientes. En las muestras de las dos poblaciones, ¿serán independientes? Son independientes porque las mediciones que nosotros hagamos en el Valle del Sacto no van a influir en nada en las mediciones que nosotros tengamos en Buenavista, en las plantaciones de teca. Por lo tanto, aquí, cuando estamos en dos lugares diferentes y realizamos las mediciones y ambos lugares son considerados cada uno como poblaciones, entonces son independientes. Bueno, antes de esto nos hemos olvidado, tenemos aquí otra pregunta. ¿Cuáles son las dos poblaciones? Bueno, eso tiene que ser antes. Las dos poblaciones, ¿no? Las dos poblaciones, en este caso, van a ser, ¿no? Las poblaciones son las plantaciones de teca del Valle del Sacta y de Buenavista. ¿No? Entonces, esas son las dos poblaciones. Y después ya recién vamos a colocar nuestra pregunta de si las muestras son independientes. Entonces ya hemos visto y hemos analizado que sí son independientes. Entonces decimos sí son independientes. Son independientes. Bien, ahora vamos a tener la pregunta que no podemos responder si es que no utilizamos un método estadístico. Y la pregunta es la siguiente. Las varianzas de las muestras de las dos poblaciones son iguales o diferentes. Bien, entonces acá, para que nosotros respondamos esta pregunta, entonces tenemos que aplicar un método, ¿no? Entonces acá vamos a hacer, ¿no? Entonces vamos a aplicar, ¿no? Aplicar el método estadístico, de, bueno, vamos a llamar de comparación de las varianzas de dos
poblaciones, ¿no? Vamos a hacer entonces la comparación de las varianzas de dos poblaciones y también eso ya hemos explicado, la comparación de las varianzas de dos poblaciones se realiza utilizando la distribución de muestreo de F de Fisher o F de Snedeker. Entonces acá aplicar, acá vamos a colocar, aplicar la distribución, ese es el método estadístico, la distribución de muestreo de F de Snedeker. Bien, entonces, tenemos que hacer entonces acá, bueno, tenemos que aplicar la distribución de muestreo de F de Snedeker. Y nosotros vamos a hacer, habíamos indicado acá, tenemos que de todas maneras, hagamos con el método simplificado o el método detallado, tenemos que establecernos nuestras hipótesis. Entonces vamos a colocar acá. A, establecer las hipótesis. ¿Y cuáles serían las hipótesis? Estamos hablando de las hipótesis nula y alternativa, ¿no? Entonces, cuando nosotros coloquemos eso ahí, vamos a colocar acá entonces nuestras hipótesis en relación a si las varianzas son iguales o son diferentes. Entonces, acá nos vamos, ¿no? Y vamos a colocar entonces ahí nuestra hipótesis alternativa de que la varianza es diferente a la varianza de la población 2, ¿no? Aquí tenemos, y aquí tenemos versus, de que estas varianzas son iguales. Bien, entonces vamos a rellenar las hipótesis y vamos a decir acá nuestra hipótesis alternativa, ¿no? Nos dice entonces que la varianza, no, esta es la varianza de, bueno, aquí vamos a poner del Valle del Sajta, vamos a poner así, versus la varianza de Buenavista, vamos a poner Buenavista, ¿no? Versus de que estas varianzas son iguales, versus de que las varianzas vista. Bien. Entonces, esta es nuestra hipótesis, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar, esa es nuestra hipótesis y tal vez vale la pena acá colocarle un relleno. Bien, entonces, esta es nuestra hipótesis nula y alternativa. Por lo tanto, esta es una prueba bilateral. Es una prueba bilateral, ¿no? Bien, ya tenemos entonces ahí la prueba bilateral. Ahora, a ver, saquemos más el valor crítico para comparar. El valor crítico ¿de qué hemos dicho? De F acá, de F, porque esa es nuestra distribución de muestreo, la distribución de F. Bien, acá entonces, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener el nivel de significación. ¿Cuánto vale? 5%. Entonces vamos a tener que nuestro nivel de significación es 0.05, ¿no? 0.05. Entonces ahora tenemos que tener dos valores de F. Un F menor y un F mayor. Entonces vamos a tener acá F crítico menor. El F crítico menor
Y vamos a tener después el F crítico mayor. Bien. Pero ¿qué requerimos saber para eso? Una cosa importante que tenemos que saber es cuántos datos tenemos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a colocar acá, ¿no? Vamos a colocar los datos. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Entonces, tenemos el valor crítico, tenemos que es 0.05, ¿no? El F crítico menor, el F crítico mayor. Bien, vamos a llevar entonces acá nuestros datos, ¿no? Entonces vamos a poner acá, vamos a poner valle. Ahí está. Bien. Aquí vamos a poner buena vista. Y vamos llevando los datos. Entonces vamos a llevar primeramente estos de acá. Bien, entonces vamos a llenar acá. Valle de Sagasta, esto copiamos, lo cortamos, lo llevamos nuevamente acá. Bien, nuevamente esto lo cortamos. Bien, entonces, eso serían los datos de Valle del Sagasta. Ahora vamos a llevar lo mismo, pero vamos a llevar para Buenavista. Bien, nos vamos acá. Damos eso. Vamos copiando ahora. Bien, y finalmente vamos a tener estos valores ahí. Bien, entonces, estos serían nuestros datos para nosotros, ¿no? Aquí tenemos entonces los datos. Bien, tanto de Valle de Sagasta como de Buenavista. Bien, ¿qué tenemos que tener acá? Habíamos indicado una cosa importante es N. N. ¿No? Entonces acá vamos a colocar ¿cuál es el valor de N? Entonces eso es igual a contar, paréntesis, y vamos contando. Entonces, en el caso del Valle de Sagasta tenemos N es igual a 21. Y en este otro caso, entonces en este otro caso vamos a tener número de datos para Buenavista son de 19, ¿no? Entonces, acá también tenemos que resaltar una cosa importante, los datos no son iguales, ¿no? El número de muestras que obtenemos de la población del Valle del Sagasta es mucho mayor que el que hemos obtenido en Buenavista. Bien, entonces, pero tenemos ahora calculado nuestro valor, entonces tenemos 21 y 19, ¿no? Bien, ¿por qué es importante que hayamos hecho? Porque en base a eso tenemos que calcular el F crítico menor y el F crítico mayor. Entonces vamos a ir ahora igual inf F, inf.f, y aquí tenemos un F que devuelve el inverso, dice, de la distribución de la cola izquierda. Entonces ahí vamos a estar porque el F crítico menor va a estar en la cola izquierda. La probabilidad, este nivel de significación tiene que ser dividido entre 2 porque es una prueba bilateral, por lo tanto la probabilidad va a ser este valor dividido entre 2, ¿no? Luego tenemos los grados de libertad de uno de ellos de Valle del Sagasta que va a ser 21 menos 1. Luego vamos a tener los grados de libertad del otro que va a ser 19 menos 1. Bien, entonces vamos a cerrar. Y ese sería nuestro F crítico menor. Este es nuestro F crítico menor. Y ahora vamos a calcular nuestro F crítico mayor. Igual, punto, pero acá tenemos ahora el F para la cola derecha, ¿no? Que en realidad es el F crítico mayor que está en la cola derecha. Entonces vamos a colocar lo mismo. La probabilidad va a ser este valor dividido entre 2. Los grados de libertad van a ser 21 menos 1. Y los otros grados de libertad van a ser 19
menos 1. Bien, cerramos. Y tenemos ahora el valor del F crítico mayor. Les vamos a dar a estos sus 4 decimales, ¿no? 4 decimales, y tenemos entonces valores, ¿no? Entonces tenemos un F crítico menor y un F crítico mayor. Bien, entonces acá nosotros hemos calculado entonces ya los valores, el valor crítico de F, tanto mayor como menor. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Hola. Rainer Cruz, ¿me escucha? ¿Tiene alguna duda? No, ingeniero, todo bien. Ya, entonces vamos a continuar. Ya tenemos esto. Ahora nos tenemos que ir. Hemos indicado que podemos nosotros trabajar también con Infostat. Entonces, ¿por qué con Infostat? Porque Infostat nos permite graficar, ¿no? Vamos a graficar, ¿no? Entonces, tenemos que graficar, ¿no? ¿Qué vamos a graficar? Tenemos que graficar la curva de la distribución de muestreo de F de Snedeker, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener acá, tenemos Infostat, que les hemos dicho a todos que puedan bajarse el programa, aplicaciones, didácticas, gráficos de función de densidad continua, porque F de Snedeker también es una distribución continua. Bien, entonces acá tenemos. Y nosotros, ¿qué tenemos que colocar acá? Tenemos que colocar los niveles de significación, ¿no? Y también los grados de libertad. Nuestros grados de libertad son 20 y 18, ¿no? Nuestros grados de libertad es 20, 18, y tenemos un nivel de significación de 0.05, y acá tenemos, esto es para una prueba unilateral a la derecha, cuando está mayores o iguales que, si nosotros tuviéramos una prueba unilateral a la izquierda, tendríamos que utilizar esta opción, menores o iguales que, pero como estamos en este caso en una prueba bilateral, tenemos que utilizar eso que está ahí. Entonces, vamos a aceptar. Bien, entonces ahora yo quiero que este color esté en las áreas de significación y ponemos complementario y está ahí. Y tenemos que tener los valores. Los valores que hemos sacado es 0.39. A ver, ¿dónde está? 2018. 0.39, estaría aquí 0.39. Y el otro valor que hemos sacado es 2.55, ¿no? 2.55, entonces vamos a tener acá 2.55. Bien, entonces ahí tenemos entonces la curva, ¿no? Entonces tenemos la curva ahí, vamos a copiarla y la vamos a pegar entonces acá. La vamos a pegar. Bien, y esta sería entonces nuestra función, ¿no? Esta sería nuestra función. Bien. No sé si pueden ver ahí. ¿Se ve, no, el gráfico? Sí, se ve, doctor. Bien, entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta acá en el gráfico? Nosotros hemos colocado los datos de ingreso, de entrada, para hacer esta curva. Son, uno, los grados de libertad de las muestras de la población 1, los grados de libertad de las muestras de la población 2 y el nivel de significancia. ¿Se acuerda de eso? Hemos colocado. Y esto está acá. Dice, es una curva de la distribución de F de Snedeker con 20 grados de libertad, 18 grados de libertad y 0.05. Entonces, el área coloreada de esta curva, ¿no? La suma de estas dos áreas coloreadas, el de la izquierda y el de la derecha, nos tienen que dar una superficie de 0.05.
0.05, ¿no? Además, los datos que nosotros hemos calculado, 0.3998 está acá, es esta línea vertical, corresponde a 0.3998, este sería el F crítico menor. Y acá tenemos 2.559, que sería el F crítico mayor, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver también acá que esta es una función de distribución continua asimétrica. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos acá el punto más alto y bajaríamos una línea vertical, entonces vamos a tener un área hacia la izquierda que va a ser mucho menor que el área hacia la derecha. Entonces, por lo tanto, esta es una curva asimétrica. También nosotros podemos resaltar lo siguiente. Cuando vemos en los extremos de las curvas el área coloreada, ambas tienen la misma superficie, 0.025. Pero como ustedes pueden ver, lo que cambia es la forma del área, ¿no? Y esa forma cambia justamente por la asimetría de la distribución de F de Snellinger. Bien, entonces, para concluir esta parte, si nosotros calculamos el F calculado, y si ese nuestro F cae en cualquiera de estos dos extremos que están coloreados, tenemos que aceptar la hipótesis alternativa que nos dice que las varianzas son diferentes. En cambio, si nuestro F calculado cae en cualquier lugar del área de la curva que no está coloreada, entonces vamos a rechazar la hipótesis alternativa y por lo tanto vamos a llegar a la conclusión de que las varianzas son iguales o que no existen diferencias significativas entre ambas medidas de dispersión. Bien, entonces eso es acá importante. Bueno, estamos en C, entonces vamos a definir las regiones. Vamos a definir las regiones de aceptación y rechazo, ¿no? Regiones de aceptación y rechazo de la hipótesis alternativa. Bien, entonces ya tenemos eso. Entonces vamos a definir ahora, ¿no? Nosotros, como hemos visto en la curva, tenemos dos posibilidades para aceptar la hipótesis alternativa. Uno que está en el extremo izquierdo y otro que está en el extremo derecho, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a indicar eso justamente. La región de aceptación, la región de aceptación de la hipótesis alternativa es igual a la región que va, ¿no? Bueno, y vamos a colocarlo aquí también, el 1 o el de la izquierda, ¿no? Va a ser entonces igual, ¿no?, al área que va a venir desde menos infinito hasta el valor, pero en este caso no tenemos valores negativos en el caso de la distribución de F de Snellinger, por lo tanto esto tiene que ser desde 0. Desde el 0 ¿hasta qué valor? Hasta 0.3998, ¿no? Entonces, esa es nuestra primera región de aceptación de la hipótesis alternativa. La segunda región de aceptación de la hipótesis alternativa, segunda región de aceptación, va a ser la región 2, ¿no? Y esa va a ser igual a la región que va a ir desde 2.5590 hasta, y ahora sí acá en la derecha podemos colocar infinito, ¿no? Infinito. Bien, entonces, estas serían mis regiones de aceptación de la hipótesis alternativa, que son las regiones que están acá en la figura coloreadas, ¿no? Y la región de rechazo de la hipótesis alternativa es una sola, ¿no? Y esa región es aquella región que comprende desde 0.0
39.98 hasta el valor de 2.5590. Entonces, esa es mi área de rechazo de la hipótesis alternativa. En otras palabras, tenemos definida hasta este punto las reglas de decisión, ¿no? Las reglas de decisión para aceptar o rechazar la hipótesis alternativa, o para aceptar que son diferentes las varianzas o rechazar esta posibilidad y por lo tanto aceptar de que son las varianzas de las muestras de ambas poblaciones son iguales, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí entonces ya esos datos, ¿no? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer en el siguiente paso? Tenemos que calcular el estadístico de prueba, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a poner de calcular el estadístico de prueba, que en este caso será de F de Snedeker. Bien, entonces ya tenemos ahí el estadístico de prueba. Bien, antes, bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Hola, hola. ¿Me escuchan? Ilsen Guerra, ¿tiene alguna pregunta? No, doctor. Ilsen Guerra. Ninguna pregunta. Ya, no tiene nadie entonces. Fabián Villagómez, ¿tiene alguna pregunta? Fabián Villagómez, ¿me escucha? Fabián Villagómez, ¿me escucha o no? Juan Carlos Rengel, ¿tiene alguna duda? Juan Carlos Rengel, ¿me escucha o no me escucha? Juan Carlos Rengel, ¿me escucha? Abel Castillo. Se escucha, doctor, se escucha. Ya, pero ¿tiene alguna duda, alguna pregunta? No, doctor. Ya, entonces vamos a continuar. Bien, entonces es importante que estén en la clase atendiendo, porque si no es difícil que puedan resolver los ejercicios. Bien, entonces acá vamos a calcular el estadístico de prueba, ¿no? Y para esto yo requiero calcular, como he calculado n, necesito calcular la media muestral, y requiero también calcular la varianza muestral y la desviación estándar muestral. Bien, entonces acá vamos a calcular esos valores. Igual promedio. Promedio, queremos ver el promedio del diámetro del Valle del Sacta. Entonces vamos a ir acá y vamos a seleccionar. Bien, ese es nuestro promedio. Nuestra varianza, pero en este caso tiene que ser la varianza población, tiene que ser varianza muestral, ¿no? Entonces, esa varianza muestral va a ser, los datos tenemos, bien, esta es nuestra varianza, ¿no? Y finalmente vamos a tener nuestra desviación estándar, que sería desbest, pero acá desbest muestral, desviación estándar muestral, y seleccionamos nuevamente, y ahí tenemos, ¿no? Entonces ya tenemos los valores. Hacemos lo mismo acá, calculamos el promedio. Vamos a calcular el promedio, la media aritmética muestral. Promedio. Y nos vamos entonces hasta acá, Buenavista, y vamos a calcular el promedio. Entonces tenemos un promedio de 21.4. Luego tenemos la varianza muestral, ¿no? Y tenemos ahí entonces la varianza muestral. Y luego tenemos la desviación estándar muestral.
Entonces tenemos acá la desviación estándar muestral para Buenavista. Bien, entonces tenemos toda la información que requerimos para el análisis, está acá. Bien, solamente que acá les vamos a dar, bueno, les demos a todos los datos de acá, 2 decimales. Bien, esos van a ser los decimales. Y acá le damos un decimal. Bien, está bien ahí un decimal. Bien, y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto lo vamos a centrar acá. Bien, esos son los datos y vamos a colocar igual acá. Bien, entonces, todo esto para nosotros es sumamente importante para hacer nuestro análisis. Bien, ya tenemos entonces lo de las muestras, la información de las muestras, de sus diámetros, de los 21 diámetros del Valle del Sacta y los 19 de Buenavista. Entonces, con eso hemos calculado los estadísticos de la muestra, ¿no? Los estadísticos de la muestra, que son N, el tamaño de la muestra, la medida de tendencia central de la media muestral, y una medida de dispersión o de variabilidad, que es la varianza muestral o desviación, y desviación estándar muestral. Bien, entonces, ahora nos vamos a ir a calcular el F calculado, ¿no? El F calculado. Y el F calculado no es más que la relación de las dos varianzas muestrales que van a estimar a las varianzas poblacionales, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a colocar F calculado, va a ser igual, ¿no?, a una división acá. Vamos a tener una división y vamos a tener entonces acá nuestros valores, lo mismo que acá, en el denominador. Bien, entonces acá colocamos F calculado, el F calculado, va a ser igual a la relación de la varianza, ¿no?, de la varianza, en este caso muestral S, ¿no?, de la varianza muestral S. Y esta varianza muestral S, ¿de qué es? Es esa varianza del Valle del Sacta, bien, dividido entre la varianza de Buenavista. Bien, entonces, esta es nuestra fórmula para el F calculado, cuando estamos queriendo ver y comparar, ¿no?, hacer la comparación de dos varianzas que corresponden a la información de las muestras que vienen de dos poblaciones, ¿no? Y queremos acá responder la pregunta si esas varianzas son iguales o son diferentes. Bien, entonces este es nuestro F calculado y por lo tanto vamos a calcular acá F calculado va a ser igual a la varianza del Valle del Sacta dividido entre la varianza de Buenavista. Entonces ahí tenemos las varianzas y tenemos ahora, vamos a colocar acá un valor con 4 decimales, hemos obtenido un valor de 0.4892, ¿no? 0.4892, dándole los 4 decimales. Bien, ya tenemos entonces también ahí nuestro F calculado, ¿no? Entonces tenemos el F calculado, ¿no? Y ahora tenemos que ver dónde cae ese nuestro F, ¿no? En qué lugar caerá. Entonces, 0.48, ¿dónde caerá 0.48? ¿No? Si ustedes ven 0.48 cae acá entre 0.39 y 2.5, ahí está 0.48, por lo tanto cae en la región de rechazo, ¿no? Cae en la región de rechazo. Entonces, podemos acá indicar eso, ¿no? Entonces, decimos en la interpretación, el F calculado cae en la región de rechazo de la hipótesis
alternativa, ¿no? Entonces, cae en la región de rechazo de la hipótesis alternativa, ¿no? Que sería entonces, en este caso, esa región de rechazo es, acá también podemos colocar, entonces la región de rechazo entonces también es igual al intervalo de 0.3998 y aquí tenemos 2.5590, ¿no? Entonces ahí también es lo mismo, ¿no? Entonces ha caído en la región de rechazo, ¿no? El F calculado cae entonces en la región de rechazo de la hipótesis alternativa. Por lo tanto, se tienen evidencias para afirmar que las varianzas son iguales. Entonces, las varianzas son iguales, ¿no? Porque si nosotros rechazamos la hipótesis alternativa, lo que vamos a aceptar va a ser la hipótesis nula, y la hipótesis nula nos dice que las varianzas son iguales, ¿no? Que las varianzas son iguales, ¿no? Entonces, eso tiene que estar entonces claramente establecido acá. Aquí nos faltaba algo de... Bien, entonces acá nos decía que esta es nuestra hipótesis nula, ¿no? Faltaba esta parte acá. En esto decía que es igual. Bien, ahora sí. Entonces acá nosotros simplemente teníamos que colocar. Bien, entonces ya tenemos ahora eso. Bien. Entonces, nosotros estamos aceptando la hipótesis nula de que las varianzas son iguales, ¿no? Entonces, hemos llegado a esa conclusión. Entonces, estamos respondiendo a esta primera pregunta que dice, si las varianzas de las muestras de las dos poblaciones son iguales o son diferentes, en este caso son iguales. ¿Por qué? Porque estamos rechazando la hipótesis alternativa que decía que eran diferentes y estamos aceptando la hipótesis nula que señala que estas varianzas son iguales. Bien, entonces estamos ahí. Vamos a esto borrar. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Hasta ahí? A ver, vamos a ver. ¿Tiene alguien alguna pregunta? Nair Durán, ¿tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, doctor, se entiende. Bien, entonces vamos a continuar. Bien, ahora vamos a hacer, bueno, lo que hemos hecho ahorita es, en realidad hemos seguido el procedimiento detallado, ¿no? Pero ahora nos vamos a ir, solamente era para saber que nosotros vamos a sacar resultados similares, ¿no? Entonces, bien, ahora vamos a utilizar el otro método, ¿no? Que es el método más simplificado. Pero para eso podemos hacer una última opción acá. Podemos calcular el estadístico, hemos calculado, que sería el inciso D. Bueno, y podemos calcular más el inciso E. Calcular la probabilidad de cometer errores de tipo 1 en nuestra conclusión. Bien, entonces, para eso también es importante el procedimiento, ¿no? El procedimiento. Nosotros tenemos un valor de 0.4892, ¿no? Entonces, fíjense dónde estuviera ubicado acá. Yo estoy ubicado más o menos por acá, ¿no? Acá es 0.39. Yo más o menos estaría por acá 0.49,
¿no? Pero entonces también tengo que tomar en cuenta que estoy más cerca a la cola izquierda, ¿no? Eso es importante que sepamos dónde está el F calculado. El F calculado es 0,48, fíjense, 0,40. Este punto de acá es 0,39, aquí tenemos 0,99, entonces 0,48 está por acá. Entonces está más cerca a la izquierda, ¿no? Entonces ahora vamos a calcular el P valor, ¿no? Y el P valor va a ser igual con la distribución. Ahora, distribución de F, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, distribución de F de la cola derecha, ¿no? Pero a nosotros no nos conviene de la cola derecha porque nuestro valor está más cerca a la cola izquierda. Entonces vamos a utilizar este valor. X va a ser el F calculado, ¿no? Los grados de libertad van a ser 21 menos 1 y el otro va a ser 19 menos 1, coma. ¿Y qué más me dice acá? La fórmula me dice, ¿quiere que acumule, sume toda el área desde menos infinito? Sí, lo que queremos es eso, por lo tanto, este va a ser verdadero. Bien. Entonces, nuestro valor va a ser 0.06. Pero esto es solamente desde la curva, el área que está cerca a al extremo izquierdo, a menos infinito. Pero como esta es una prueba bilateral, entonces el p-valor definitivo va a ser igual a este valor multiplicado por 2. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque es una prueba bilateral. Entonces, acá nosotros tenemos formato. Vamos a colocar lo mismo que en el anterior, 4 decimales. Y acá nos vamos a ir y vamos a colocar entonces, ¿cuánto sería esto? Más o menos 12.42%. 12.42%. Entonces, está bien lo que nosotros hemos aceptado la hipótesis nula, porque si nosotros insistiríamos en querer aceptar la hipótesis alternativa, estuviéramos cometiendo un error de 12.42 y nosotros hemos dicho que lo máximo que podemos equivocar, aquí estaríamos más del doble, ¿no? Entonces acá, nosotros podemos decir en la interpretación también, ¿qué podemos decir? Podemos decir entonces que la probabilidad de equivocarnos es mucho mayor al nivel de significación. O sea, ¿qué significa eso? Significa que es mucho mayor, ¿no? Es mucho mayor a nivel de significación. También podemos poner acá. Esto es más del doble. Esto es más del doble. Aquí vamos a poner más del doble. Del máximo permitido, que es 5%, ¿no? Entonces acá es mucho más, porque si nosotros comparamos el 12% con el 5%, entonces nos hemos pasado en el doble y un poco más todavía, ¿no? Entonces, acá podemos indicar también, por lo tanto, es correcto rechazar la hipótesis alternativa y aceptar que las varianzas son iguales, Bien, entonces ya tenemos todo ahí calculado. ¿Tiene alguien alguna pregunta, alguna duda? ¿Nadie? No, doctor, todo claro.
Bien, ahora vamos a ir todo lo que hemos calculado nosotros acá, paso por paso. Ahora, fíjense, lo voy a hacer tan rápido que va a ser en uno, va a salir todo, ¿no? Entonces, pero ustedes van a poder ver que lo mismo que yo he obtenido en este procedimiento, paso A, paso B, etcétera, es lo mismo que podemos tener. Bien, entonces para eso nos vamos a datos y análisis de datos, ¿no? Datos y análisis de datos. Bien, entonces acá va a aparecer la herramienta de análisis de datos y vamos a tener varias funciones disponibles ahí en la herramienta de análisis de datos. Entonces tenemos que ver cuál es la herramienta que tenemos que seleccionar para aplicar la prueba de F de comparación de dos varianzas. Entonces acá ustedes pueden ver, acá dice, prueba F dice, para varianzas de dos muestras. Entonces, para nosotros, para este caso, para saber si las varianzas son iguales o son diferentes, que es una pregunta que tenemos que responder previamente a realizar la prueba de hipótesis, esto entonces está en esta función que se denomina prueba F para varianzas de dos muestras. Entonces le damos aceptar. Bien, entonces nos vamos acá donde están las preguntas, o los datos, donde están los datos, tenemos que ir. Entonces acá nos dice que tenemos que seleccionar los datos de la variable 1, que para nosotros son las muestras que provienen de la población, de las plantaciones de Valle del Sacta. Entonces acá nos vamos, seleccionamos desde acá y vamos seleccionando todos los datos. Tenemos acá, bien, está seleccionado. Y ahora hacemos lo mismo con la población de los datos de Buenavista. Entonces vamos a tener Buenavista y vamos bajando también los datos hasta ahí. Bien, ya tenemos. Tenemos ya entonces ambas muestras de ambas poblaciones incluidas ya en acá. Y tenemos que activar rótulos porque la primera fila que hemos seleccionado no son los datos, sino es la etiqueta, el nombre de la variable. Bien, y el rango de salida, ¿a dónde quiere que le dé los resultados? Bien, nosotros vamos a poner acá, en esta parte, a ver, vamos a ver cómo sale. Ahí, vamos a aceptar. Bien, ahora va a salir directamente el resultado, ahí. Bien, entonces tenemos directamente los resultados, ¿no? Podemos ver nosotros acá algunas cosas importantes. Por ejemplo, las medias son 16.7 y 21.4. Vamos a ver si hemos sacado 16.7 y 29.4. ¿Está bien? Luego tenemos las varianzas 4.08 y 8.34. Ahora vayamos a ver. 4.08 y 8.34 es lo mismo que obtenido acá. Las observaciones, tenemos 21 observaciones en Valle del Sacta y 19 en Buenavista. Y tenemos lo mismo ahí, 21 y 19, ¿no? ¿Y qué más tenemos acá? El F, nuestro F calculado. Este es el F, bueno, aquí vamos a colocarlo. Este es el F calculado, ¿no? Entonces, nuestro F calculado es, ¿dónde está nuestro valor? 0.4892, ¿no? Bueno, acá está 0.4891, pero eso es por los decimales, en realidad es lo mismo, ¿no? Bien, entonces tenemos el F calculado. Bien, y ahora, aquí estuviera el único problema. El único problema está acá, ¿no? El problema está de que no nos da el cálculo del F crítico y de la probabilidad de cometer errores, no nos da para una prueba bilateral. Entonces, ¿esto para qué prueba nos está dando? Por ejemplo, si nosotros vemos el valor crítico, fíjense acá, si nosotros decimos inf, ¿no? Inf, entonces vamos a tener, ¿dónde está? F, inf, entonces vamos a tener, ¿cuál es la probabilidad? 0.05. ¿Cuántos son los grados de libertad? Entonces es
20, y del otro son 18, ¿no? Entonces aquí tenemos, eso es el valor que sale, o sea, lo que está sacando acá es un valor solamente de la izquierda. Entonces, lo que me saca, en otras palabras, estos dos, que voy a colorear, pero que sí se puede interpretar también, y lo vamos a hacer acá, se tiene que hacer lo siguiente. Entonces, acá, aquí vamos a colocar en mayúscula, esta es la salida para una prueba unilateral a la derecha. Bien, a la derecha, ¿no? Entonces, si eso podemos colocarlo. Entonces, esta es una prueba unilateral a la derecha, ¿no? Por lo tanto, en una prueba unilateral a la derecha, nosotros, ¿qué hipótesis tenemos? ¿No? ¿Qué hipótesis tenemos? Entonces, acá vamos a colocar eso. Yo tengo la hipótesis, bueno, acá la vamos a colocar. Aquí donde está la hipótesis, vamos a cambiarlo. Pero se puede de todas maneras, se puede interpretar, ¿no? De la misma manera. A ver, vamos a ver acá. Vamos a ver, ahora vamos a cambiar para interpretar. Es el único problema que tiene. Cuando es una prueba unilateral a la izquierda sale directo. Entonces, lo que tenemos que hacer es comparar cuando es a la bilateral y el de la derecha. Bien, entonces acá, una prueba unilateral, ¿no? Esta es una prueba unilateral a la izquierda, no es a la derecha, es a la izquierda. Bien, entonces, una prueba unilateral a la izquierda, ¿qué nos va a decir? Nos va a decir acá que esto es menor, ¿no? Este nos va a decir, este es menor. Bien, entonces acá vamos a tener la prueba, va a decir que la varianza de Valle de Sacta es menor a la varianza de Buenavista, versus la hipótesis nula, que la varianza de Valle de Sacta es mayor o igual. Entonces ahora vamos a buscar mayor o igual, que tenemos ahí. Sería el F crítico. El F crítico, ¿cuánto es el F crítico? Es 0.46487, ¿no? Vamos a colocar hasta ahí. Pero también sabemos que la probabilidad del p-valor es igual a 0.062, ¿no? Entonces ahí. Entonces, en base a esto, ¿qué vamos a aceptar nosotros? Lo que tenemos que tomar en cuenta es nosotros tenemos un nivel de significación del 5%, ¿no? Y por lo tanto, nuestra probabilidad de cometer errores es mucho mayor, es mayor al 0.05. Entonces colocamos que esto es mayor a 0.05. Y como es mayor, entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuando este valor es mayor, el p-valor, cuando es mayor, tengo que rechazar la hipótesis alternativa y aceptar la hipótesis nula. Entonces, ¿qué voy a aceptar? Voy a aceptar de que las varianzas del Valle de Sacta es mayor o es igual, ¿no? A la varianza de Buenavista, pero en esa hipótesis nula nos está indicando que son iguales, ¿no? Por lo tanto, nosotros también podemos decir que considerando nuestra prueba bilateral, nosotros tenemos que aceptar la hipótesis
nula de que las varianzas son iguales. Entonces, también se puede hacer la interpretación a través de esta salida. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hola. Hola, hola. No, ¿Me doctor. escuchan? ¿Se escucha? Ya. Esto Se lo escucha, vamos doctor. lo vamos a ver una vez más en otro ejercicio, pero este es el criterio, no se tienen que olvidar. O sea, si yo estoy aceptando, rechazando la hipótesis alternativa en acá, en la salida, y estoy aceptando la hipótesis nula, en esta prueba unilateral a la izquierda, lo mismo tengo que hacer, tengo que pasarlo este resultado a la prueba bilateral, ¿no? Entonces, en la prueba bilateral lo que voy a rechazar es rechazar de que las varianzas son iguales y aceptar de que las varianzas, mejor dicho, rechazar de que las varianzas son diferentes, que es la hipótesis alternativa, y voy a aceptar la hipótesis nula que dice que las varianzas son iguales. Entonces, nosotros hemos llegado a la conclusión de que las varianzas son iguales, ¿no? Entonces ya tenemos también solucionado ese problema. Bien, ahora, ¿qué tenemos más ahí, acá? Bueno, dice, ya sabemos que las varianzas son iguales, ¿no? Ya sabemos que son iguales, entonces, ¿dónde vamos a responder aquí? ¿No? Las varianzas de las muestras, dos poblaciones son iguales o diferentes, entonces colocamos acá las varianzas son iguales. Ya tenemos la respuesta ahí. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora nos vamos a ir nosotros a nuestra misma herramienta, datos y análisis de datos. Pero ahora, como ya sabemos que las varianzas son iguales, sabemos que las muestras son independientes, vamos a hacer entonces vamos a responder a nuestra prueba de hipótesis. Entonces, acá, nosotros ahora queremos saber lo que está acá, lo que dice acá. Estamos queriendo ver las medias. Estamos queriendo responder entonces las medias poblacionales. Las medias poblacionales del diámetro, las medias poblacionales del diámetro las medias poblacionales del diámetro del Valle del Sacta, ¿no? Y de Buenavista son iguales o diferentes. Eso queremos ver si el diámetro, una vez que han tenido un tiempo de crecimiento de 7 años, ¿no? Estos diámetros de ambas plantaciones son iguales o son diferentes. Entonces, para eso, yo voy a tener mi hipótesis. Mi hipótesis, entonces, va a ser la siguiente. Voy a tener mi hipótesis y voy a decir ahora, voy a tener mi hipótesis alternativa, ¿no? Entonces voy a tener mi hipótesis alternativa y voy a tener entonces acá, eso dice que son diferentes, entonces voy a colocar diferentes. Bien. Versus la hipótesis nula, versus la hipótesis nula que dice que son iguales. Bien, entonces acá estamos indicando la hipótesis alternativa, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la hipótesis alternativa? Nos dice que la media del diámetro de los árboles de teca en la plantación de Valle del Sacta
son diferentes a la media del diámetro de la plantación en Buenavista, ¿no? Versus la hipótesis nula, que nos dice más bien que estas medias, tanto de Valle del Sacta como de Buenavista, son iguales. Son iguales, ¿no? Entonces aquí tenemos Buenavista. Bien. Entonces tenemos esto ahí. Esta es nuestra hipótesis. Entonces vamos a colocar acá. Esa es nuestra hipótesis. Y solamente en base a esta hipótesis nosotros ahora vamos a responder, ¿no? Entonces vamos a responder a esta pregunta, ¿no? Que dice, ¿las medias poblacionales del diámetro del Valle del Sacta y de Buenavista son iguales o diferentes? Y ahí tenemos una pregunta. Bien, esa es nuestra pregunta. Para eso hemos indicado que nosotros nos tenemos que ir a datos en Excel. Y ahora nos vamos a análisis de datos. Y luego en la última parte están 4 funciones, ¿no? La función de T para muestras para medias de 2 muestras emparejadas, que no es este caso, las emparejadas son las dependientes. Tenemos la prueba de T para 2 muestras suponiendo varianzas iguales. Entonces acá ese es nuestro caso. El otro es la prueba de T para 2 muestras, pero suponiendo que las varianzas fueran desiguales. Si nosotros hubiéramos aceptado la hipótesis alternativa en la comparación de varianzas, hubiéramos llegado a la conclusión de que las varianzas son diferentes o desiguales. Entonces hubiéramos utilizado esta otra función. Pero la prueba nos ha indicado de que las varianzas son iguales, porque hemos aceptado la hipótesis nula y hemos rechazado la hipótesis alternativa. Entonces vamos a seleccionar este caso ahí. Bien, ahora nuevamente lo mismo que la anterior. Rango para la variable, entonces va a ser todo lo que esté en Valle del Sacta. Bien, ahí. Y acá vamos a tener el rango para la variable 2, todo lo que está en Buenavista. Todos los datos del diámetro acá, Buenavista. Bien. Ahora, la diferencia hipotética tiene que ser 0, ¿no? Porque estamos diciendo son diferentes o son iguales. Los rótulos también tenemos que seleccionar, porque la primera fila que hemos seleccionado de cada columna es el nombre de la variable. Y el rango de salida, donde queremos que nos dé el resultado para interpretar, nos vamos a ir entonces en la parte de abajo, acá. Bien, esta es entonces nuestra salida. Bien, ahora, fíjense acá dice el título, prueba de T para 2 muestras suponiendo varianzas iguales. Bien, acá tenemos todo para poder interpretar, ¿no? Entonces yo ahora voy a hacer la interpretación solamente basado en esto, basado solamente en los resultados que he tenido ahí, ¿no? Que el resultado que he tenido. Entonces, por ejemplo, vamos a seguir haciendo, nosotros estábamos acá, hemos establecido las hipótesis A, ¿no? ¿Se acuerdan que el siguiente paso era B? Calcular el valor crítico, calcular el valor crítico de T, ¿no? De T. Entonces, ¿cuál será el valor crítico en la salida? Una cosa importante acá, estos son las medias, ¿no? Las varianzas de Valle del Sacta, Buenavista. Aquí tenemos el número de observaciones, 21, 19. Esta es la varianza agrupada o la varianza ponderada que ingresa también en la fórmula. La diferencia hipotética es 0. Los grados de libertad van a ser N1 más N2 menos 2, que sería 38. Este valor de acá es el T calculado. Ese es importante, el T calculado. Entonces vamos a colocar acá, este es mi T calculado, ¿no? Ese es mi T calculado. Y por otro lado,
nosotros tenemos acá, dice, prueba para una cola, valor crítico para una cola. Nosotros estamos en una prueba bilateral. Por lo tanto, tenemos que considerar estos dos valores. Esto entonces es para una prueba. Esto es para prueba bilateral. Bilateral. Entonces, ¿cuánto será mi valor crítico? Entonces, aquí ya tengo yo mi valor crítico. Entonces, digo, T crítico. ¿Cuánto vale T crítico? 2.0243. Ese es mi valor crítico. Ya tengo calculado de ahí la salida. Ahora tenemos C, ¿no? Definir las regiones de aceptación y rechazo. El rechazo de la hipótesis alternativa. Entonces, ¿cuál sería entonces ahí directamente? Entonces vamos a tener lo mismo, ya tenemos. Entonces vamos a tener región de aceptación de la hipótesis alternativa que está 1 va a ser igual a la región que va a ir entonces desde, esa es la región de aceptación desde 2.0243 hasta infinito, ¿no? Hasta infinito. Bien, entonces esa va a ser la región de aceptación, ¿no? Y entonces nosotros vamos a tener la otra región de aceptación. La otra región de aceptación va a ser la región de aceptación 2. La región de aceptación 2 va a ser, ahora, va a cambiar acá, va a ser desde menos infinito hasta menos 2.0243. Entonces acá tenemos la otra región. Bien. Entonces tenemos, fíjense, las dos regiones. La región de aceptación de la hipótesis alternativa que está a la derecha y la otra que está a la izquierda, ¿no? O si quieren, para que no haya problemas, lo podemos cambiar también esto, para que esté como estábamos haciendo. Entonces, primero podemos colocar acá, primero que esté el de la izquierda. ¿Ah? Entonces, este va a ser primero el de la izquierda y lo podemos llamar el 1, y este otro va a ser entonces el de la derecha, que lo vamos a llamar el 2. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos está dando acá en la salida un solo valor, pero como T es una distribución simétrica, entonces se supone que un valor es negativo y el otro valor es positivo, porque no nos tenemos que olvidar que esta es una prueba bilateral. Bien, entonces ya tenemos eso ahí. ¿Y cuál va a ser la región de rechazo de la hipótesis alternativa? Va a ser la región que va a comprender el área que va a ir desde menos 2.0243 hasta el valor positivo de 2.0243. Bien, entonces esa será la región, ¿no? ¿Dónde cae nuestro valor? Nuestro valor ahora calculado, fíjense, menos 6. Entonces, ¿qué podemos decir ahora? ¿No? Nuestro 6, ya tenemos acá el valor del T crítico, las regiones. Ahora, ¿qué tenemos que tener acá? Calcular el estadístico de prueba de T, ¿no? Que para nosotros sería el T calculado. Y ese T calculado ya lo tenemos ahí. Es igual a menos 6.0029. Menos 6.0029. Ese es entonces el T calculado ahí, ¿no? Entonces ahí está el T calculado, ¿no? Entonces tenemos el T calculado y ya simplemente copiamos ahí. Entonces, ¿qué decimos ahora? ¿Dónde caerá el T calculado?
¿dónde caerá acá? El T calculado cae en la región, ¿no? En la región acá, en esta región cae, en la región de aceptación. Aceptación de la hipótesis alternativa, ¿no? ¿Cuál es esa región? Esa región es la región que va de menos infinito hasta menos 2.0243. Ahí entonces está dentro de esa región, entonces cae nuestro valor menos 6, ¿no? Porque menos infinito y ahí tenemos menos 2.02, menos 6 está mucho más a la izquierda. Bien, ya sabemos que entonces que cae en la región de aceptación, por lo tanto, se tienen evidencias suficientes para, ¿no?, para afirmar que las medias del diámetro, ¿no?, las medias del diámetro de las plantaciones de teca del valle del Sacta y de Buenavista son diferentes. Entonces, esa es nuestra conclusión, basado justamente en este valor, ¿no?, en este T calculado. Y ahora si nos preguntan, la última pregunta, calcular la probabilidad de cometer errores en la conclusión. Entonces, ¿cuál va a ser entonces esa posibilidad? Directamente ya lo tenemos acá, es esta. Es 5 por 6 a la menos 0,6, ¿no? Entonces, 5, eso lo vamos a redondear directamente a 5, ¿no? Entonces, la probabilidad del p-valor es, entonces, 5, lo vamos a copiar mejor acá. Entonces, este es nuestro valor. Ese es nuestro valor, ¿no? Entonces, el p-valor, entonces, es este que nosotros hemos indicado ahí. Bien, ese sería 5.64, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que tenemos 7 ceros, pero nosotros hemos dicho que para fines de interpretación, nosotros lo más pequeño que podemos interpretar es 1 en 1.000.000. Entonces, podemos decir la probabilidad de equivocarnos es mucho menor a 1 en 1.000.000, ¿no? A 1 en 1.000.000, ¿no? Entonces, ¿y cómo va a ser 1 en 1.000.000? 1 por e elevado a menos 0,06. Eso es 1 en 1.000.000, ¿no? Entonces, mucho menor, ¿no? Y también mucho menor que el nivel de significación de 5%. Esto es la posibilidad de cometer errores, ¿no? De 5 en 100. Entonces, por lo tanto, como también
posibilidad de equivocarnos es sumamente pequeña. Entonces, por lo tanto, también podemos decir que esto corrobora nuevamente nuestra conclusión de que tenemos una alta confiabilidad, una confiabilidad sumamente alta de que las mediciones o el crecimiento de los diámetros de esta especie, de esta plantación, son sumamente diferentes en ambos lugares, tanto en el Valle del Sacta como en Buenavista. Entonces, ¿cuál sería mi confiabilidad? ¿Con qué confiabilidad estoy yo llegando a esa conclusión? Mi confiabilidad va a ser igual a 1 menos este valor. Y fíjense, mi confiabilidad es 99.9999%, ¿no? Entonces, es una confiabilidad sumamente alta. Entonces, la posibilidad de equivocarme cuando digo que los diámetros, el crecimiento en diámetro es diferente en ambas plantaciones, entonces la posibilidad de equivocarme entonces en realidad casi no existe, ¿no? Aunque eso no existe en estadística, pero podríamos decir que esa posibilidad es sumamente remota de que podamos equivocarnos. Bien, entonces, ese sería el ejercicio. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Hola. ¿Está claro? ¿Se ha entendido? Bien, vamos a dejar de compartir. Y entonces, a ver, vamos a preguntar. Marilyn Castillo, ¿ha entendido? Sí, doctor. Ya, entonces, a ver, ¿quién más está ahí? Jennifer Sosa, ¿ha entendido el ejercicio? Sí, doctor, se entendió. Ya, entonces, vamos a quedar acá y vamos a seguir pues con los ejercicios, ¿no? Tenemos que seguir practicando, no queda otra. Bien, vamos a llamar la lista. Carlos Quitín Núñez, ¿está? Núñez. Carlos Quitín Núñez, ¿no está? Bien. Karen Pérez. ¿Está Carlos Quitín Núñez? Sí, ingeniero, presente. Ya, Karen Pérez. Presente. Reiner Cruz. Presente. Marilyn Castillo. Marilyn Presente. está, ¿no? Kevin Guzmán. Doctor Kevin estaba presente, se salió hace unos minutos que acabaron su mega, dijo. Y a ver, vamos a ver. Jennifer Sosa. Presente. Diego Farel. Presente. Fabián Gómez. Villagómez. Fabián Presente, Villagómez doctor. está. Presente. Juan Carlos Rengel. Presente. Abel Castillo. Presente, doctor. Ilsen Guerra. Presente, doctor. Alex Saca. Presente, doctor. José Armando Padilla. Presente. Y Nair Durán está, ¿no? Presente, doctor. Bien, entonces vamos a guardar la lista y también la otra herramienta y nos vemos entonces el día miércoles, ¿ya? El día miércoles nos vamos a poner de acuerdo para el día del examen, el segundo examen. Entonces, ahí hablamos la fecha. Bien, entonces quedamos ahí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.